Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Es un placer otra vez recibirlos a todos en nombre de la Asociación Latinoamericana de Citogenética Humana, la LACI. Bueno reencontrarnos con un montón de colegas. No les quiero robar más tiempo, mi introducción va a ser muy breve. Simplemente comentarles, porque hay muchos que se han sumado, dos cosas importantes. Perdón, para los que no me conocen, yo soy Pablo López, de Montevideo, acá de Uruguay, citogenetista, y soy actualmente el presidente de la asociación. Pero comentarle dos cosas. En principio, que comenzamos el mes pasado con este ciclo de 4 conversatorios, que vamos a hacer uno por mes, cuyo objetivo es fundamentalmente poner alguna de las temáticas que a veces que, que- que- que se nos presentan a los citogenetistas en el día a día y vinculado al diagnóstico. Y estas temáticas tienen el objeto de simplemente plantear la temática, conversar sobre los temas, por eso un poco el nombre de estos eventos, discutir, y pretende simplemente, diferentes profesionales van a exponer su experiencia profesional y personal. Y es bueno también plantear que estas experiencias volcadas acá no son ni guías, ni pautas, ni nada de la asociación, sin embargo, son simplemente las experiencias sobre las cuales nosotros queremos discutir, conversar, para poder ir formando y contribuyendo eventualmente para un trabajo posterior en comisiones e ir tratando cada uno de estos temas. Así que ese es el objeto y lo que buscamos nosotros desde la Comisión de Educación y de toda la asociación, con estos conversatorios. Y en segunda instancia, y después al final del evento les voy a poner igual una diapo, nada, por las dudas, si alguno se tiene que reiterar antes, empezamos a hacer la difusión del próximo evento que haremos como Asociación Latinoamericana, el próximo congreso, que va a ser nuestro primer congreso a nivel latinoamericano, que lo celebraremos conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Genética, la ALAG, que se realizará el año que viene, en octubre, del 20 al 23 de octubre en Montevideo. Así que están todos invitados desde ya para irse reservando esa fecha y acompañarnos. Eso en un evento muy lindo, muy interesante, donde vamos a estar todos, donde vamos seguramente a tener instancias otra vez de reuniones y conversar sobre los temas que nos involucran. Le doy ahora el paso a la doctora Silvia Benazayag, que es la coordinadora de la Comisión de Educación, para comenzar un poco con esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos todos al segundo conversatorio de la Comisión de Educación de ALASI. Hoy vamos a hablar sobre FISH, validación y cutoff en neoplasias hematológicas, una charla muy importante dada por la doctora Ivonne Beatriz Otazu, que enseguida paso a darles el CV. Pero bueno, quería volver a agradecerles y a decirles que es importante la participación de todos y que vamos a estar pasando para que ustedes tengan el certificado y tengan el registro de estas capacitaciones. Por favor, quédense hasta el final, así pasamos lista y después vamos a entregar certificados y que también al final vamos a comentar el próximo webinar y que estamos muy contentos de que se sigan sumando personas a la CI. Bueno, les comento que la doctora Ivonne Otazu es una gran estudiosa y una gran profesional, es genetista por la Universidad Nacional de Misiones, Argentina, también tiene una maestría y doctorado en la misma universidad y postdoctorado en genética en la Universidad Federal de Río de Janeiro. También tiene estudios en gestión en salud por el Ministerio de Salud Pública de Argentina. Tiene varias especialidades: citogenética molecular, biología molecular, profesorado de biología. Tiene 30 años de experiencia en la implementación y el gerenciamiento de laboratorio asistencial y académico en genética humana, tanto en el Mercosur como en el Medio Oriente. Trabajó
en el Instituto Nacional de Cáncer en Río de Janeiro, Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el Banco de Sangre de Posadas, Argentina, en el Laboratorio Díaz Gil de Asunción, Paraguay, en el Hospital Tawan, en afiliación con el Johns Hopkins en Emiratos Árabes, en Hamad Medical Corporation en Doha, Qatar, y tiene mucha experiencia en procesos de acreditación internacional de laboratorios por la CAP, el College of American Pathology y JCI, y además es socio fundador de ALASI y miembro de la red de laboratorios de genética molecular del Hospital Garrahan y miembro de la Sociedad de Hematología de Argentina. Muchas gracias, Ivonne, es todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias a todos. Hola, ¿me escuchan todos? Bueno, en principio, gracias por compartir, por llamarme a compartir con ALASIC todo este desarrollo de formación, eventos y todo lo que podamos hacer en la Asociación Latinoamericana de Citogenómica Humana. Como dijo Silvia, es importante destacar que mi primera formación fue en el Hospital Garrahan de Argentina, en los años de que estaba como alumna. Les cuento que yo no me veo, entonces no veo quién está, saludo a todos, probablemente muchos no conozca, y son de diferentes niveles para la participación del día de hoy, que probablemente hay alumnos, profesionales, colegas que nos conocemos de hace mucho. A todos les saludo y es un gran placer poder compartir este momento con ustedes. Veamos qué les puedo contar de la validación y el cutoff en neoplasias hematológicas de forma práctica y obviamente esto es un proceso bastante técnico, pero de alguna manera lo vamos a hacer posible de desarrollar y poder ayudar a todos en los que están en estos emprendimientos. Entonces, para empezar a hablar de validación, cutoff, neoplasias, es importante al principio tener en cuenta que cualquier diagnóstico genético integrado comprende una serie de estudios genéticos en la parte asistencial que son complementarios y que son muy importantes de utilizarlos de acuerdo a la precisión, a la especificidad, a la sensibilidad con la que se necesite trabajar en el momento de este diagnóstico integrado. Por lo tanto, nosotros tenemos un área que es la citogenética convencional, donde trabajamos exclusivamente o de alguna manera con los cariotipos. Después tenemos la citogenética molecular, que es el FISH, y toda la biología molecular, inclusive la de alta complejidad, que nos va a dar datos más sensibles, precisos y necesarios en la hora que sea adecuada de utilizarlo. Entonces, en las técnicas yo lo que le quería mostrar es qué técnicas se pueden utilizar, y muchas, pero en definitiva sabemos que la base de todo diagnóstico en neoplasias hematológicas son los cariotipos. Y posteriormente, como complementariedad de confirmación, los FISH, pero también son muy importantes en la hora del desenlace de casos de neoplasias hematológicas en donde el pronóstico está básicamente establecido con el estudio de hibridación in situ, con fluorescencia. Entonces, dentro de todas las entidades que ustedes pueden ver en donde se utilizan diferentes técnicas en neoplasias hematológicas, nosotros vemos que el FISH, no sé si estoy marcando, el FISH es una técnica, un método que nos permite en entidades como la leucemia linfocítica crónica o en el mieloma múltiple, en el síndrome mielodisplásico, de condición sine qua non para el trabajo de score de pronóstico. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, al pronóstico, a la predicción, a la monitorización que se tenga que hacer en las subclasificaciones de las neoplasias hematológicas, tenemos el FISH como un elemento importante de juego interdisciplinario.
Entonces, podemos resumir que la herramienta clínica potencial, el FISH, es una herramienta clínica potencial que brinda información clave en el estudio de alteraciones adquiridas, sean diagnóstico, pronóstico y o seguimiento de los procesos oncológicos. Y volviendo para atrás un poquito, solo le quiero mostrar que participa como técnica en el FISH tanto en la búsqueda de alteraciones estructurales como numéricas, con una sensibilidad que después vamos a ver cómo se desenvuelve esa táctica para encontrar resultados que a través de un cariotipo convencional muchas veces se dificultan. Entonces, cuando hablamos de un fundamento general, decimos que el uso del estado de las células con FISH pueden ser de diferentes formas. Sabemos que podemos hacer en metafases esta caracterización con fluorescencia, pero también es muy importante saber que el FISH colabora con la detección target en células que no se están dividiendo, sean aneuploides o anomalías estructurales, en los procesos en general neoplásicos de muestras hematológicas y también de tumores sólidos. Pasando para los fundamentos generales del FISH, aquí es importante tener muy claro que hoy estamos desarrollando este conservatorio para hablar de validación y de límite de rango o cutoff en el método de FISH, y esto se puede sintetizar o resumir de que de alguna manera el cutoff estima un porcentaje de falsos positivos de una muestra de individuos clínicamente normales. Entonces, ese rango o esa frecuencia de falsos positivos de cada sonda y de cada patrón de señal es clave de establecer optimización como punto de referencia para comenzar a trabajar con los resultados de los propios pacientes. En nuestro caso, los estudios de validación y límite de rango realizados lo hacemos bajo las normas del American College of Medical Genetics, ACMG, y les quiero, para empezar, quiero mostrarles las dos referencias que utilizamos como laboratorio. Nuestro laboratorio de Díaz Gil es un laboratorio privado, asistencial, es un laboratorio de referencia en el país, tiene un sinnúmero de laboratorios y sucursales en todo el país, y la central del área de la genética está aquí en Asunción, en donde estamos trabajando como un laboratorio que se llama Genética Clínica. Bueno, volviendo a las referencias, la primera referencia de base para seguir los reglamentos y las condiciones de normas, lo hacemos basado en este tipo de técnicas estándar de hibridización in situ con fluorescencia, utilizando el American College. Y el segundo es una referencia que nosotros utilizamos para generar el rango de referencia normal de la población estudiada. Entonces, en realidad son dos papers muy importantes para el uso de esta validación y cutoff. También, obviamente, no podemos descartar todas las nomenclaturas siempre estandarizadas internacionalmente, aplicando también las recomendaciones europeas actualizadas, los libros de base para la parte de neoplasias hematológicas, como ven ahí, y trabajamos dentro de la contextura de la acreditación 15.189, que no está aprobada y que pensamos que o pretendemos en el año 2026, hasta final del año 2026, ingresar a la acreditación. Entonces, para nosotros una base importante es el libro de análisis citogenómicos aplicados a neoplasias hematológicas. Para seguir, quiero contarles un poco cómo procedemos nosotros. El ingreso de las muestras generalmente vienen en tubos de EDTA o en la propia jeringa, con anticoagulantes tanto como heparina sódica o EDTA. Entonces, en FISH, ambas en nuestro caso son muy útiles, pero lo importante del recibir
con ambos anticoagulantes es que nosotros de una muestra de médula ósea hacemos la separación de varios materiales para el uso, caso sea necesario, de otros estudios genéticos. Por lo tanto, tenemos un banco, en la medida que se puede, de una muestra de médula ósea para diferentes materiales a utilizar posteriormente. La médula ósea en general es el estándar de muestra para todo lo que es neoplasias hematológicas, pero hay salvedades como en el caso de la linfocitítica crónica, que es una leucemia que la estudiamos en sangre periférica y que en ese caso sí se recibe sangre periférica. Pero hay excepciones en donde los hematólogos a veces quieren ver la situación de la médula ósea y también mandan para analizar una médula ósea en LLC. En un total de muchas oportunidades de búsqueda por FISH en la oncohematología, tenemos un sinfín de sondas a utilizar. De hecho, nosotros en el laboratorio de Díaz-Gil tenemos un panel de hasta 42 sondas utilizando, siendo que para cada entidad o subclasificación neoplásica, nosotros trabajamos abarcando por lo menos hasta el tercer o la cuarta sonda para el análisis de una entidad. Entonces, por eso que se suman muchas sondas validadas e implementadas en el laboratorio. Y ustedes verán que las sondas son marcadas con fluoresceína de acuerdo al interés. Acá tenemos, por ejemplo, sondas que son painting probes, o sea, se utiliza para el pintado del cromosoma entero, que generalmente se usa mucho en el área constitucional. Después tenemos las sondas con una marcación de señal centromérica y tenemos las que son de locus específico. Estas que son genes específicos evaluados son las más utilizadas en las neoplasias hematológicas. El uso de esto viene con paneles, que después les voy a contar más tarde cómo se usan o cómo los hacemos nosotros en utilidad y en prioridad, teniendo en cuenta la necesidad del paciente, la integridad de los resultados, que se vaya con la mayor cantidad de resultados a su hematólogo, y cómo hacemos eso de acuerdo al costo económico, porque como es un hospital, un laboratorio privado, tenemos mucho cuidado de que el paciente pueda realizarse de alguna manera lo máximo posible de los estudios por FISH y otros estudios genéticos. La siguiente lo que me muestra es lo importante que tenemos es el trabajo del consentimiento en Díaz-Gil para el ingreso de cada muestra. Siempre cuidamos de que esto sea, en la medida de lo posible, entendible para el paciente, que sea posible de guardar la muestra para cuando sea necesario. Y ustedes saben que en otras especialidades de la biología molecular es muy importante porque el paciente puede usar los mismos datos del banco de datos informativo para un segundo análisis. Por lo tanto, esas muestras guardadas pueden ser analizadas una o dos veces con los mismos crudos de sus resultados, y eso sirve mucho teniendo este consentimiento informado. Entonces ahí el paciente conoce de lo que él va a hacer como propósito, cuál es el proceso de su muestra, cuáles son los resultados que se van a obtener, cuáles son los beneficios que él va a tener, qué confidencialidad va a tener esa muestra que va a ser estudiada en Díaz-Gil. Y ahora yendo al punto importante, no corre, ¿por qué? A ver. Aquí. Cuando hablamos de estandarización, vamos a empezar a ver cómo hacemos esa estandarización de FISH en células de médula ósea para utilizar una sonda en el laboratorio. En principio, hay algo muy importante. En la hora de la selección de una sonda para la validación y el uso en el laboratorio, es importante tener en cuenta las diferentes atribuciones que tiene esa sonda a ser seleccionada. Por ejemplo,
la marcación de la sonda, cómo es, el tamaño de la sonda, el tipo de caracterización que da la sonda de acuerdo al gen a ser evaluado, si la fluorescencia de ese locus específico compromete la región del punto crítico que se quiere analizar o si está adyacente a esa región. Esto hay que conocer muy bien para poder hablar posteriormente de un resultado alterado o no alterado, comprometiendo la región de búsqueda o esperada. Entonces, para eso nosotros sabemos que hay distintos tipos también de sondas. Están las de 2 colores, están las de break apart, para rearreglos, para observar posibles traslocaciones o de lesiones, ausencia. Puede haber doble fusión, doble color, como en este caso, en donde estamos viendo la posibilidad de una traslocación recíproca, en donde observamos ambos cromosomas, locus específicos traslocados y sus alelos normales. Entonces, el análisis de la sonda es exhaustiva para poder ingresar a la validación y en realidad la compra primero para después seguir con la validación. La validación, perdón, un minutito que está lento el pasaje del slide. Nosotros tenemos formularios que utilizamos porque tiene que quedar formalizado, obviamente regulamentado todo lo que se está haciendo dentro de la institución, y para cada validación de sonda nosotros usamos un catálogo en donde vamos a colocar qué fabricante, qué kit, el tiempo de vencimiento que tiene esa sonda, el tipo de muestra que se va a validar, y lo más importante, la certificación comercial de la sonda, en donde puede ser de acuerdo a la regulación de cada país, y en nuestro caso nosotros usamos la certificación comercial de la sonda europea, que es autorizada para uso diagnóstico in vitro. Nosotros no usamos sondas hechas en casa o por análisis o para estudios de investigación. Posteriormente, ¿cómo hacemos esta estrategia? ¿Cómo iniciamos nuestro análisis? Bueno, para la parte de la validación, nosotros utilizamos un pool de, está mal escrito aquí, perdón, pero es un pool de sangre periférica de 5 muestras que teóricamente se encuentran clínicamente normales. Este pool tiene, claro, una revisión por cariotipo de cada uno de las 5 muestras, con que quedemos tranquilos que en primera instancia son pacientes normales. Y ese pool es analizado por 2 revisores luego de su proceso de realización de pre- y poshibridación y preparación. En la lectura, los 2 revisores hacen un análisis de 50 metafases cada uno, buscando en estas metafases la caracterización del locus específico o de la marcación con fluorescencia de la sonda. También se adicionan 20 núcleos en interfase para una mejor tranquilidad de si esta estandarización se ve bien. Entonces, ahí en el siguiente paso les estoy mostrando un modelo, está muy lindo, que no es siempre así. Entonces, por eso que es importante visualizar que la validación tiene mucho que ver con lo que estamos viendo específicamente sobre la metafase, su marcación esperada, ¿sí? En este caso es una sonda de hiperdiploidía que se utiliza mucho dentro del marco de panel del mieloma múltiple, y tenemos los 3 colores utilizados para la marcación del cromosoma, locus específico del cromosoma 5, 9 y 15. Aquí ustedes ven en interfase, un núcleo en interfase, y una metafase. Esto es lo que uno espera observar, pero cuando uno hace el análisis de validación, tiene que caracterizar estas 50 metafases, y para eso nosotros utilizamos un formulario evaluando la especificidad y la sensibilidad de esa sonda. En esas características, ¿qué es lo que hacemos en este formulario? Además de colocar todos los datos que sean necesarios e importantes,
es saber qué tipo de táctica tiene esa sonda, si es un break, si es un dual color o de otra característica. Los revisores hacen un análisis de por cada metafase analizada, 50 en primer revisor, 50 en segundo revisor, más 20 núcleos interfásicos cada uno, y coloca las marcaciones de señales que se esperan en el lado izquierdo de la primera sonda. Lo que se marca aquí es el color de la sonda, o es para verde, es para rojo, para aqua, y coloca lo que él ve como normal, a excepción de algunas otras señales que puede encontrar como extras, o tal vez como ausente, que encuentre una sola. Entonces, todo esto se marca donde dice otras señales para cada color. Posteriormente, se hace una evaluación de la especificidad y sensibilidad. Aquí es importante que lo que observó el técnico 1 o el técnico 2 sepa que señales adicionales o ausencia de las mismas hace el cálculo para saber la sensibilidad que tiene esa sonda. Entonces, esto es muy importante de entender, porque acá yo estoy diciendo que si yo tengo más de 2 señales esperadas para un color, hay una probabilidad de que tengo ruidos y tengo que hacer una estandarización mejor de mi protocolo. Entonces, aquí las señales adicionales o la ausencia de las mismas, estamos hablando de sensibilidad. Cuando hablamos de especificidad haciendo el mismo cálculo, estamos contabilizando la falta de especificidad cuando hay presencia de señales adicionales, o sea, 2 o más de 2 marcaciones de señales por cada color. Esto se hace un cálculo de porcentajes. Ahora les muestro. En total son 100 metafases analizadas y el valor de referencia, haciendo un cálculo de porcentaje, nos va a decir que del total normal sobre un total de células contadas, nosotros vamos a tener que tener un valor de referencia de especificidad igual o mayor al 98% y una sensibilidad igual o mayor a 95% según Sciolino en sus parámetros de rangos referenciados. Esto nos da la validación. Si estamos por abajo de esos porcentajes, se repite el proceso y se trabaja en la estandarización de esa sonda. Vamos ahora a la evaluación del punto de corte. Mi hermosa banderita no salió con el aviso, no sé por qué, pero bueno, lo que quería contarles es que ahora vamos a hablar de cutoff o una evaluación del punto límite de corte para esta sonda que elegimos evaluarla. ¿Y por qué es importante evaluar el punto de límite de corte o cutoff? Porque existen múltiples factores que causan falsos positivos. Entonces, las frecuencias de falsos positivos para cada sonda y cada patrón de señal es clave para establecer los rangos óptimos de referencia y así obtener resultados precisos. Al principio parece todo esto muy laborioso, pero en la medida que uno entra en la rutina, les puedo asegurar que da mucha tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar falsos positivos? Factores como posición tridimensional aleatoria de los núcleos que solapan las señales, pueden haber fallos en el sesgo de los observadores. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los analizadores observa como con un punto de vista, el otro con otros, de alguna manera en toda esta evaluación del punto de corte se unifican esas ideas porque también depende del tipo de sondas, si son sondas de pérdida o ganancia, si son de break, tienen diferentes comportamientos. Las señales inespecíficas o difusas en las células con cromatina poco condensada es muy importante de evaluar ese punto de rango para saber que no estamos con 2 o 3 señales cuando en realidad lo que está ocurriendo es que la distancia de homologación en la hibridización es de una señal que se parte en varias hibridaciones, entonces, o
fluorescencias. Entonces esto, señales inespecíficas, es importante en la hora de hacer ese análisis exhaustivo de la sonda que vamos a utilizar para la parte asistencial. Y el tamaño y el diseño de la sonda, como les conté. También, obviamente, que en todo esto está en juego la importancia del uso del material con el que se va a trabajar. O sea, la médula ósea es la que hay que evaluar. Entonces, para esto, nosotros trabajamos con 5 muestras de médula óseas diferentes. En este caso no se hace pool, sino que se trabaja en un análisis de células en interfase celular, o sea, núcleos interfásicos, de 5 muestras separadas, diferentes. ¿Y cómo hago la selección de estas médulas óseas? Esa es la primera pregunta que todo el mundo se hace. Si son médulas óseas es porque ya algo hay, ¿no? Ivonne. Entonces, Ivonne, sí. Ivonne. no se ve la diapositiva. Exacto. Oh, No, recién te pasó, hace un minuto. ¿y ahora lo ven? Todavía no. Este es como súper que importante. te salió de Por compartir. eso. ¿Podés compartir de vuelta? ¿Te aparece, Ivonne? Estamos en eso, estamos en eso. Sí. Perfecto. Ay, no me quiero ver. ¿Vamos bien? Ahora a ver si. Muy bien, vamos muy bien. Perfecto. Ahora, Perfecto. Ahora sí volvió. bueno, como habíamos dicho, y solo para resumir, 5 muestras independientes, es médula ósea. Cada una de ellas en forma separada, se hace un análisis de cada una, después les muestro cómo, pero de las médulas óseas que estamos analizando, lo que es importante es que estos materiales sean elegidos de alguna manera sin la búsqueda del marcador de locus específico esperado por la sonda. Entonces, vamos, o sea, es un poco relativo, pero en definitiva, si yo quiero trabajar sobre el material que realmente voy a estudiar, necesitamos hacer en médulas óseas. Entonces hacemos una búsqueda que si el paciente entró para una leucemia mieloide crónica, podemos estudiar otras sondas que no tengan que ver en un alto porcentaje relacionado a mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, ahí se hace el cariotipo de esas médulas óseas y en principio tenemos en cuenta que el cariotipo normal de estas médulas óseas sería clínicamente normal para lo que esperamos encontrar con la sonda trabajada. Entonces, el análisis es de 5 muestras, un operador, mínimamente deben haber dos operadores para hacer este análisis, donde se suman 250 núcleos interfásicos con un operador y 250 con otro operador, y ustedes verán que teniendo en cuenta que se trabaja con 5 muestras, estamos en un análisis de lo que ocurre en 2.500 núcleos interfásicos. Todos estos datos se traspolan después a un cálculo matemático por reemplazo utilizado por Sciolino. Esto es un cálculo matemático complejo, pero una vez establecido ese proceso, nosotros vamos a obtener la evaluación del límite de corte. ¿Cómo hacemos esa evaluación? También existen formularios para cada una de las muestras de médula ósea, en donde ustedes ven ahí el patrón de señales variadas que pueden ser encontradas. Puede haber 2 rojos, 3 verdes, puede haber 3 rojos, 2 verdes, puede haber 2 fusiones, una fusión. Lo que se va viendo se va clicando con un mínimo de 2 revisores por cada muestra. Luego se hace la suma total para cada una de esas muestras y se hace el cálculo del patrón de señal. Todo esto, utilizando Sciolino de referencia, nosotros encontramos valores de corte para cada patrón de hibridización de señales que se expresan en un 95% de confianza en 300 células analizadas. Entonces, acá tenemos un ejemplo
que en el caso del BCR-ABL nosotros colocamos qué es lo que esperamos en la sonda, qué esperamos con el verde, qué esperamos con el rojo, con la doble fusión, ¿sí? Pero ustedes ya ven ahí que cuando yo estoy hablando de dos fusiones, un verde y un rojo, yo estoy en 0. No encontré absolutamente ninguna señal o ningún núcleo interfásico con lo esperado con esa sonda. Los otros valores de cutoff son los que me van a permitir la estimación de decir, por arriba de estos valores obtenidos haciendo el patrón de confianza de 95%, estaríamos con resultados positivos alterados del paciente. Por abajo de esos valores son variables técnicas que no corresponden o falsos positivos. La validación, entonces, en forma resumida y rápidamente, para no demorar mucho en esto, simplemente les quería contar que el cutoff se estima entonces en un porcentaje de falsos positivos a partir de individuos normales, clínicamente. Frecuencia de falsos positivos para cada sonda de cada patrón de señal. La validación y cutoff fueron realizados dentro del colegio, las normas del Colegio Americano de Patólogos. ¿Cuáles son los falsos positivos que pueden darse o por qué? Por causa de técnicas y variación en la observación de los revisores. Y los criterios de calidad. Y aquí es importante saber que el rendimiento de la sonda debe dar igual o mayor a 95% en la especificidad, igual o mayor a 98% en la sensibilidad. En cuanto a punto de corte, hablamos de mayor o igual a 95% en 300 células analizadas en el nivel de confianza que nosotros trabajamos. Todas las sondas son autorizadas por CIIBD, que corresponde a la certificación comercial europea. Un resultado o un informe, ¿cómo lo presentamos? En términos, se puede ver bien que tenemos un panel de sondas informadas en este caso para un mieloma múltiple y las características de lo que estamos trabajando se presenta, se plasma en el informe. Entonces, nosotros estamos mostrando la sonda utilizada, las alteraciones estudiadas o esperadas por esa sonda utilizada, pero valga la redundancia, el resultado, si es alterado o no alterado, que después se trasluce nuevamente en una interpretación por escrito de lo que nosotros tenemos como ISCN, que trabajamos de acuerdo a las necesidades con el update de esto en el 2024 y los anteriores también. Y bueno, entonces ahí, en forma general, nosotros sabemos que estamos siguiendo el camino que se pretende cuando hablamos de guías de trabajo, como las guías del Colegio de Genética Médica Americana, donde el resultado se expresa como si fuera un panel de sondas estudiadas. La interpretación por escrito es muy importante, las observaciones que se tengan en relación a lo que sucedió también es importante de darle connotación. Y para mí muy importante dentro de todas estas estipulaciones que tenemos que considerar es colocar los límites que tiene la técnica de acuerdo a lo que se hizo en el laboratorio como control interno del propio laboratorio. Las referencias que se utilizan, sea para el uso del proceso, como la nomenclatura utilizada y las normas que siguen. Y la firma hoy en día es digital. Este es un ejemplo de dos genes evaluados, que en realidad es un cóctel que viene con las dos sondas a estudiar, de ATM y TP53, que se usa muchísimo en la LLC. Entonces, como verán, nuestro cutoff de validación interna de laboratorio es de 3.3% para la deleción de TP53. Es baja comparada a las comerciales, que permitiría a largo plazo hacer un trabajo de la dinámica terapéutica en el país si utilizan las herramientas con este nuevo control interno nuestro.
De cualquier manera, llama la atención porque los porcentajes cuando hablamos de entidades como mieloma LLC son mucho más altas de lo que nosotros estamos informando. En cuanto a la interpretación de resultados, yo quería contarles un poco la realidad que viví en Asunción, trabajando desde el año 2020 hasta hoy. De cuánto de importancia tuvo el diálogo en el diagnóstico integrado entre el laboratorio y el hematólogo. De hecho, siempre esto debe existir, pero en cada lugar hay que construirlo. Entonces, la interpretación completa de los resultados tiene que tener su contexto clínico, tiene que tener una discusión con el hematólogo de las anomalías encontradas, y esto es un paso importante principalmente para el diagnóstico diferencial, como la selección de los pasos y las etapas y las técnicas que se van a usar, para saber en el orden de prioridad de las sondas utilizadas cuál sería criteriosamente la más importante en casos en donde el paciente no puede pagar su panel. Y DIAGIL cumple un rol muy importante en Paraguay en este contexto, porque nosotros trabajamos como laboratorio en intentar entregar tanto un cariotipo como el estudio del panel de sondas necesarios para cada entidad neoplásica hematológica. Y entonces el costo de todo esto lo trabajamos para que sea menor el costo cuando está completo a que sea solamente de forma separada. De esta forma se entró en un proceso educativo que hoy en día todos los hematólogos saben que automáticamente van a pedir, por ejemplo, en un caso de mieloma múltiple, un cariotipo y el estudio de las 4 o 5 sondas necesarias que después les voy a mostrar. Tiempo de emisión de informes. Trabajamos con, apenas llega la muestra, nosotros ya procesamos que si es posible entra en el mismo día, pero en general estamos hasta las 72 horas entregando en los casos urgentes, y en los casos de rutina no llegamos a los 7 días, prácticamente a los 3, 4 días estamos entregando completo el panel. Obviamente que el cariotipo es importante de entregar junto o discutir en el caso cuando hay que esperar o cuando vamos a hacer la adición de una sonda más a estudiar o cuando se va a trabajar con otro tipo de estudio de biología molecular. Entonces, los estudios de cariotipo nos llevan aproximadamente un máximo de 10 días para su análisis. Y el almacenamiento de las muestras, en DIAGIL hacemos de este banco una reserva de 5 años de las muestras. Patológicas, guardamos prácticamente, yo estoy 6 años acá y tenemos todo guardado, y la parte de los normales es donde empieza el punto crítico, pero tratamos de preservar hasta los 5 años. Aquí un ejemplo de cómo trabajamos por cada panel, en este caso los estudios de citogenética y FISH mieloma múltiple. Un primer panel tiene un costo razonable dentro de lo que pueda un paciente necesitar, en donde se entrega el cariotipo, ¿sí? Y un panel de FISH que trabaja con la sonda de marcación de locus específico para IGH, la parte de la deleción del TP53, 1P1Q, la deleción del 13Q, la hiperdiploidía y el estudio del gen MYC. Y todos ellos en realidad son estudios que nos van a permitir tener un contexto del pronóstico de ese paciente, que en caso de que aparezca alteraciones en TP53, 1Q, perdón, y un contexto del IGH alterado, sabemos que estamos en presencia de un paciente con un pronóstico no favorable. Cuando se presenta IGH alterado, sí pasamos a un segundo panel, el cual se trabaja con las translocaciones más esperadas en el mieloma múltiple. Generalmente este panel hay que hablar con el médico porque él se conforma sabiendo que es IGH de lesión del TP53 y 1Q alterado para trabajar las líneas de terapéuticas específicas o personalizadas,
pero sabemos que la 1420 y la 1114 son importantes para la diferenciación terapéutica. Es un debate todavía no definido, pero bueno, el mieloma de riesgo, de alto riesgo, tiene que tener en cuenta según consensos, diferentes consensos, a la de lesión del TP53, a la de lesión del 1P1Q y cuál es la translocación específica que comprende o que contiene a Preicapar de IgH. Bueno, en términos generales, ustedes saben, perdón por la imagen en portugués, pero me pareció importante traer la gentileza de Pablo López, que la presentó en alguna de las presentaciones de ALASEC, en diferentes congresos, en donde ustedes saben que mismo que trabajamos en lo mejor posible en Latinoamérica, tenemos inconvenientes para poder estandarizar los laboratorios, tener esta colaboración para poder formar, entrenar y adecuar los laboratorios a las guías internacionales, por una cuestión de costo, de probablemente organización. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que necesitamos hacer la expansión de este tipo de entrenamientos, utilizar la estandarización en todos los laboratorios donde trabajamos con FISH. Tenemos que emprendernos en la búsqueda de capacitación para poder utilizar las tecnologías basadas dentro del contexto internacional. Y bueno, hay una demanda creciente muy grande con los estudios citogenómicos, principalmente por la expectativa de vida que tienen los pacientes, y que las terapéuticas personalizadas van a una velocidad muy acelerada y nosotros como laboratorios debemos ponernos al día en todo este proceso de oferta que necesitamos ofrecer al paciente. Entonces, también los reglamentos y padrones para garantizar una calidad de diagnóstico, como en el caso del FISH, de tener una validación y un cutoff interno del laboratorio, entre otras cosas. Ahí es donde yo vuelvo a llamar a que todos podamos asociarnos de alguna manera a la Asociación Latinoamericana de Citogenómica Humana, para poder trabajar en conjunto, poder trabajar en colaboraciones, poder hacer la formación de los nuevos citogenetistas, citogenómicos. Estamos ahí abiertos como socios a poder tener en Latinoamérica este contexto más integrado, y en algún momento, ¿por qué no? Y muy válido es la certificación de los profesionales y la certificación de los laboratorios para poder hablar el mismo idioma mundialmente. No digo que no lo hacemos, pero vamos en un proceso que tenemos que trabajar mucho. Yo les quiero mostrar y agradecer a la SIC por el grupo, que somos un grupo de 11 integrantes en el Laboratorio de Genética Clínica acá en Deer Hill, donde hacemos un esfuerzo enorme en trabajar coordinados con todo esto que significa oferta de nuevos estudios, trabajos de contacto con los especialistas, toda la parte de calidad que hay que trabajar en el laboratorio día a día y actualizar, estandarizaciones, también obviamente la formación de ellos mismos, la importancia que tiene que darse día a día a esto. Les estamos muy agradecidos nosotros como equipo a la CIC por darnos la oportunidad de poder contar un poco qué hacemos acá en Deer Hill. Solo una persona que no está en la foto se llama Rebeca López, estaba de licencia en el momento, pero es parte de nuestro grupo y estamos todos muy contentos de compartir con ALASEC esta parte teórica científica. Vamos. Hola. ¿Estamos todos? Sí, Bon, te escuchamos perfecto. Bueno, me gustaría ver si podemos hacer el dinámico KISS que Silvia implementó en los conversatorios. Dale. Y vamos a trabajar ahora a ver qué quedó de todo esto.
un segundito, tienen acabamos de largar el Google Docs de presencia. Por favor, no dejen de poner la presencia para para después recibir el certificado, por favor. Y pasamos al KISS. Dale. A ver, Ivonne, se te fue, ¿eh? Se te acaba de ir. Un minutito. Yo tengo ayuda, porque si no, se hace difícil. Después del quiz hay un par de preguntas en el chat. Acá voy a poder ver cuántos estamos en todo este conversatorio. Gracias a todos por estar hasta el momento final y agradecemos también la participación de nuevos socios, que estamos siendo cada día un poco más. Ahí tenemos entonces el QR, ¿no? Para poder cada uno ingresar al KISS. Vamos a ver, estamos mirando a ver quién se incorpora. Participen todos, si es posible, sería muy bueno. Hasta ahora solo 2, ¿eh? ¿Cuánto tiempo damos? A ver. Lo máximo posible que participen. ¡Opa! ¡Qué bien! Espero que les sea positivo el rescate de algunas preguntas. Pablo, ¿cuántos somos los participantes en este conversatorio? 163 llegamos a hacer y ahora hay 157. Muchas gracias, qué bien. Entonces vamos a esperar un poquito más para ver si más participantes se incluyen. Muchos de ellos no conozco y estamos abiertos a colaborar con quien tenga interés sobre el asunto. Disculpen una pregunta. Sí. Yo estoy en celular. ¿Cómo le puedo hacer para...? No tengo forma para escanear el QR. Le sacás como si le fueras a sacar una foto y te aparece, tocas ahí como si le vas a sacar y te aparece una guía y ahí le haces clic y entras al QR. Hacé de cuenta que le vas a sacar una foto. Ok, voy a ver. ¿Empezamos? ¿Qué dice la coordinadora? Usted dice cuándo comenzamos. Esperá a ver si llegamos a 50. Bien, bárbaro, ahí ya tenés 50, dale. Arranque nomás. Iniciamos entonces a ver qué podemos aprender. La primera pregunta es, ordena el significado de Al-Así. Pedimos bastante tiempo, chicos. ¿Me aparece en algún lado que va respondiendo? Opa. Se perdió el... Estamos con 9 segundos a terminar.
Y vemos la respuesta. Asociación Latinoamericana de Citogenómica Humana. Segunda pregunta. Qué lástima que no aparecen las barras. Ah. Fin. ¿Estás haciendo el tuyo? Segunda a finalizar. ¡Opa! ¿Y dónde veo el porcentaje? Ah, aparece después. Bueno. Bueno. Bueno, qué silencio. Dimos un minuto para cada pregunta porque me pareció que era muy cortito anteriormente. Yo casi que no podía responder en el conversatorio anterior. Así que bueno, creo que ya ahora es mucho, un minuto. Seguiremos perfeccionando, le pondremos 40 segundos entonces. ¿No querés dar la respuesta, Ivonne? Pues no se lee, no se ve la respuesta, ¿eh? No, acá no se ven las respuestas. Ok, yo le voy a dar la respuesta entonces, después. Solo para cerrar las 5 preguntas, ¿está bien? ¿Puedo tocar algo? No. Voy a responder junto acá. Estamos en el final, más 30 segunditos, y hablamos de las respuestas. Opa, bueno, volviendo a la primera pregunta, no pudimos ver el contexto total de cuántos respondieron, pero en definitiva la respuesta correcta se refiere a Asociación Latinoamericana de Citogenómica Humana, a la SIC. Después hablamos de la segunda pregunta. El uso de phishing en células en interfase colabora con detección y cuantificación de objetivos.
genómicos target en células que no se están dividiendo, sean neoploidías o anomalías estructurales asociadas a procesos neoplásicos hematológicos, y es verdadero. El tercero, hablamos de la importancia de IFISH esencial, ¿sí? Estimando un porcentaje de falsos positivos a partir de individuos clínicamente normales y la frecuencia de falsos positivos para cada sonda, para cada patrón de señal, que permita obtener rangos optimizados de referencia. Ambas son correctas. El cuarto corresponde a los valores esperados en el rendimiento de cada sonda son 80 para la especificidad, 80 igual o mayor en la sensibilidad. Esto es incorrecto. Y el ISCN 2024 establece una guía de la validación y cutoff para el análisis por FISH, es incorrecto. Y el Colegio Americano de Genética Médica, en este caso, establece sí la guía de validación de cutoff para análisis de FISH, lo cual es correcto. Y la última corresponde a qué pretende ALASIC con todo esto. Queremos colaboración entre laboratorios de citogenémica en Latinoamérica, investigación y producción de conocimiento en Latinoamérica, realizar guías de trabajo, guidelines de Latinoamérica en las diferentes especialidades citogenómicas, expansión y actualización de la capacidad de diagnóstico, certificación de los profesionales citogenómicos en Latinoamérica. Mismo que no dije todo y no desglosé en relación a lo que está escrito, todas son correctas. Vamos al final entonces. Agradezco a todos su presencia y gracias Silvia por la invitación. Gracias Pablo por permitirme la participación desde Día Gil en ALASIC. Y yo le quería dejar una última frase de mensaje que me parece muy importante considerar. Quiero leerla porque es lo que hacemos y trabajamos todos los días en el laboratorio. El valor de conocimiento no está solo en entender la técnica, sino en saber cómo puede impactar la vida de un paciente. Y eso es lo que hay que trabajar día a día. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ivonne. Pasamos, estuvo excelente, súper clara, muy didáctica, y tenés un montón de felicitaciones y aplausos. Así que si les parece, ahora vamos a leer algunas de las preguntas que hay aquí en el chat y después lo abrimos. ¿Te parece bien, Ivonne? Hacemos primero las del chat. Claro. Pregunta, si no cuenta con médula ósea de control para controles sanos, ¿se puede validar la sonda con sangre periférica de sanos o solo sería aceptable la validación en médula? ¿Se entendió? Sí. Bueno, en realidad en sangre periférica lo que sería es optimizar en los estudios que son relacionados a lo constitucional, que generalmente se hace el análisis en sangre periférica, es lo ideal. Claro, hasta podríamos aceptar, pero lo más importante de trabajar en médula ósea es que estamos trabajando con la calidad de la muestra, que es muy diferente a la de una sangre periférica. Entonces, el manejo en todo este contexto de validación, tenemos el factor importante que es la calidad de la médula ósea. Por lo tanto, hacerlo en médula ósea sería lo correcto. Perfecto. Segunda pregunta. ¿El valor de corte de Diagil para P53 en células plasmáticas es de 3.3%? El valor de corte de alto riesgo es de 20%. ¿Cuál utilizan para dar el diagnóstico? Nosotros damos el valor que corresponde a nuestro propio control interno de laboratorio. O sea, cuando está por arriba de 3.3% lo damos como alterado. Ahora, después la evaluación queda en manos del hematólogo, que va a considerar dentro de su terapéutica el valor que consideran como alterado del TP53 a nivel de estudios terapéuticos y manejo
de lo que se llama pronóstico desfavorable en el mieloma, por ejemplo. Entonces, nosotros sí colocamos el valor teniendo en cuenta el control y la validación y cutoff interno de Diegil. Perfecto. Pregunta Ren Rivera. ¿Han evaluado la correlación de hallazgos entre sangre y médula? Nosotros casi no trabajamos con sondas del área de la sangre, del área constitucional, o sea, lo que más tenemos como validación y cutoff es neoplasia hematológica. Trabajamos especialmente con todas las leucemias y con los linfomas no Hodgkins. En la parte constitucional no tenemos, excepto 2 sondas que son relacionadas a síndromes digamos, más asociados a la parte de constitucional, el cromosoma XY para el área de la fertilidad, todos los pacientes que tengan que ver con reproducción asistida, y síndrome de Williams, que trabajamos también con la sonda. Pero en realidad, en esa área de lo constitucional, el camino que estamos haciendo es en microarreglos, ya que la institución tiene un servicio de análisis de array. Bien. Pregunta Dani. Sobre la interpretación, cuando la clínica es indeterminada, el cutoff de la sonda es de 8%. Espera porque estaba en portugués. El cutoff de la sonda es 8%. IFR1 es un contaje de 11%. ¿Cómo lo interpretás? Si tu cutoff es 8 y te da 11, ¿cómo lo interpretás? Perdón, me costó el portugués. Si el cutoff mío es de 8%, o sea, un valor para 8 células en un 300 analizado, el 11%, si te da 11%, es alterado. ¿Sí entendí bien la pregunta? Esto también es importante ahora que la nombras a Daniela. Me olvidé de una pequeña observación. Las validaciones que nosotros estamos haciendo es porque nosotros no trabajamos con automatización en la parte de análisis de FISH. Nosotros tenemos un cariotipador de Leica 2500. Tenemos los 2 software, pero trabajamos de forma manual en el caso del FISH. Y sí, claro, las personas que tienen automatizado las validaciones de otra forma y otro método para llegar a este tipo de límite de rango. Bien, esta no era Dani Borri, sino que Dani Luz. No sé si Dani Luz te respondió, porque te está preguntando sobre la clínica indeterminada. Me parece que también la duda es cuando está como cerca del cutoff y también la clínica es indeterminada. Ivonne, Probablemente vos tenés que hablar con el perdonen, médico. Sí. no tengo claro, pero quiero interpretar un poco bien la pregunta, porque Danilu lo que refiere también es un patrón, entiendo yo, porque acá hay un poco que hay que considerar el tipo de sonda, el diseño de sonda. Entonces, por lo que plantea, porque le plantea una fusión, un rojo, un verde, yo estimo que es un patrón no de positividad, sino un patrón atípico, o por lo menos no clásico, positivo para la fusión. ¿Se entiende, Ivonne? Claro, cada sonda tiene una finalidad y un producto esperado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de una sonda, de una fusión, un rojo, un verde, pero ¿para cuál de las ondas? ¿En qué situación? ¿En qué entidad estamos hablando? Todo esto está en juego según lo que queremos encontrar como esperado y en qué entidad estamos trabajando. Yo la verdad que me parece que faltan más datos en esa pregunta para poder responder exactamente qué es lo que espera visualizar entre 8% y 1%. Claro. En general, cada sonda tiene su cutoff de acuerdo a la marcación, el tipo de señal y el tipo de sonda, ¿no? Entonces... Claro. No, y hay que tener... Perdón que me colé aquí, está Mavi y otras... No, pero para no desaprovechar esto, creo que es interesante plantear, no sé si estás de acuerdo, Ivonne, que cuando son patrones atípicos, en realidad cutoff difiere un poco del patrón clásico para positividad. O sea,
los niveles de positividad, a veces el cutoff es mayor, por decir una cosa. Cuando estamos utilizando una sonda dual color dual fusion y estamos trabajando con un cutoff de un 3%, cuando encontramos patrones atípicos, para validar una positividad de un patrón atípico, se eleva el cutoff. No es el mismo porque estamos hablando de un patrón diferente. No sé qué opinión tenés sobre esto, Ivonne. El cutoff, si yo entiendo bien el cuestionamiento, el cutoff es el que vos obtenés en tu laboratorio según el proceso de análisis de la sonda que estás haciendo. Ahora, cuando vos tenés patrones atípicos, obviamente que esos son los varios, otros que no son los esperados, y los vas a informar, y tenés un cutoff hecho de valores de los atípicos. O sea, ¿por qué? Porque falsos positivos a través del cutoff son los evaluados a no estar considerando dentro del resultado. Esos son los valores que tienen que estar igual o mayor al 95% de confianza. Entonces, si yo tengo valores atípicos presentándose en la hora de la evaluación de un caso, yo tengo que poner exactamente cuánto se tiene de ese valor, y obviamente que en ese formulario que les mostré, donde están todas las variables posibles fuera del padrón, en alguna de ellas se va a presentar esta, porque está registrado en el formulario todas las posibles variantes a encontrar con la marcación con fluorescencia. Entonces vas a encontrar que puede ocurrir una fusión, dos fusiones, y en realidad ni estás buscando break apart. O sea, esto se da porque la técnica no te permite, tenés que limpiar todo esto para poder afinar el punto de límite de rango. Entonces yo creo que los atípicos tienen sus valores, y sus valores por arriba del esperado por el atípico se informan. Y además me parece, por lo que está planteando acá la compañera, es que al ser la clínica indeterminada, me parece que es muy importante, como todo, el diálogo, hablar con el médico y tal vez ponerle una nota y decir, se sugiere seguimiento o se sugiere alguna otra cosa, o seguir chequeando, ¿no? Como El siempre. hematólogo, eso es condición sine qua non. Lo que vos dijiste, exactamente. Seguimos, muy bien. Bueno, Dani, si querés decir algo, Dani Lu, que... Bueno, hacer fish en biopsia de parafina para linfomas, ¿qué punto de corte utilizan? Pregunta Patri. Muy buena pregunta. En la parafina nosotros nos colocamos un punto de corte bastante alto porque no se realiza un cutoff en parafina. Lo importante en sí, en el proceso de los estudios de parafina, que no estoy contando algo que desconozcan, pero en definitiva ese es un trabajo de confluencia con un histopatólogo constante. O sea, una vez que una parafina se presenta, nosotros como laboratorios trabajamos con un patólogo que trabaja en el corte, la selección de la región a estudiar que esté comprometida con el tumor, y sobre esa región realizamos el FISH. Nuestro cutoff está arriba de 15% para no tener riesgo de falsos positivos. O sea, no realizamos el cutoff, y sí tenemos como un padrón de 15% para arriba como resultados alterados. Ahí en la parafina es importante decir también que en el caso de la médula ósea para estudios en parafina, no los realizamos porque el proceso que recibe esa muestra a nivel de patología no permite que nosotros podamos tener una buena viridización. Entonces, médulas óseas de mieloma múltiple que sean parafinados, no los pudimos procesar hasta el momento, no tiene buena hibridización. Y las sondas que se utilizan en parafina son únicamente las de característica como break apart. No utilizamos casos de dos colores o doble fusión dos colores, ya que la parafina en su propio corte para el análisis puede tener artefactos que no te permiten una buena visualización de la marcación de las ondas, con sondas, con fluorescencia.
tiene que ver también con otra pregunta que hacen acá, ¿cómo consiguen cortes de tejido normales para hacer valor de corte? Y no, nosotros trabajamos directamente con el patólogo para los casos que son necesarios de hacer estudios de FISH sobre parafina. Entonces, generalmente son todos los linfomas no Hodgkins. Y está estandarizado el método, que sabemos cuánto necesitamos nosotros como requerimiento de tamaño de corte, cuántos cortes, cómo los vamos a la información completa para el patólogo para que después venga la caracterización de la región a analizar. ¿Es esa la pregunta, Silvia? Esa era Alejandro preguntó esto. ¿Está contestada, Ale? Sí, dice que sí. Ren, para médula ósea, ¿separan células plasmáticas de la médula? Y de no ser así, ¿qué porcentaje usan de casos como normales que han encontrado en la médula ósea? O sea, ¿separan Bueno, células plasmáticas? en mieloma múltiple se hace el estudio de FISH sobre células plasmáticas. En este caso, nosotros hacemos la separación de las células plasmáticas utilizando el kit de Rosette de stem cell. Y a partir de esa separación de células plasmáticas se trabaja con este panel de 5 sondas relacionadas a la búsqueda de alteraciones que tengan que ver con mieloma. 1P1Q, TP53, IgH, MYC y las hiperdiploidías. ¿Está respondida? Perfecto. Yo creo que sí. Bien. Después, la última es Mavi. ¿La querés hacer directo, Mavi? La Asociación de Mieloma, ¿querés hablar? Que está Mavi, quiere hablar. No, un poquito algo contestaron, que era, primero, Ivonne, buenísima tu explicación, fue bastante clara, y lo que quería saber es, esto que ya contestaste recién, que usan células purificadas, quería saber cuál es el método que utilizás, ¿cuántas células obtenés purificadas? Bueno, ahí depende de la situación de la muestra, ¿no? Porque en general las muestras como que están apuntando la puntería, como se dice, afinando la puntería los hematólogos, porque cada vez vienen más médulas óseas para el estudio de mieloma con menos células plasmáticas. Y que en realidad eso es un buen punto, porque es una manera de que ya no son solo los pacientes que están en estado de riesgo los que aparecían como se ocurría en los primeros tiempos. ¿Cuánto conseguimos? Y nosotros a veces recibimos del total de un total de médula ósea en heparina sódica de 5 ml, y a partir de ahí nosotros con 1 millón, a veces menos células, ya estamos consiguiendo hacer las 5 sondas. Está bien, porque nosotros acá en el Instituto Fleming, ¿se escucha? No me escuchan, ¿no? Sí. En el Instituto Fleming nosotros estamos trabajando con células purificadas de forma magnética, ¿sí? Entonces, sí, con el anticuerpo. Y bueno, Alejandro debe saber mejor que yo, que está aquí, qué cantidad de células obtiene, pero bueno, tenemos una buena cantidad y calidad, pero los hematólogos, que hace poco se publicó, creo que en junio creo que se publicó el del consorcio de mielomas. Sí. Ellos recomiendan para las purificadas usar un cutoff del 20%. Sí, para TP53. Claro, entonces para las purificadas estamos trabajando de esa manera porque el hematólogo necesita, o sea, requiere que sea del 20% para también estar de acuerdo con el consenso internacional. El cutoff que usaba Alejandro creo que era del 9%, el propio, la 17P, pero bueno, ellos prefieren que para las purificadas sigamos esas recomendaciones. Y estamos haciendo de esa manera. ¿Y qué me quiero preguntar? ¿Qué cantidad? ¿Tienen muchos pacientes? Veo, ¿sabes por qué pregunto? Por la rapidez en el informe. Digo, ¿o tienen pocos pacientes, o son muy eficientes, o son muchos? Bueno, en total somos 4 personas que hacemos cariotipo FISH, son especialistas en el área de la citogenética,
pero también tenemos la colaboración del área de la genética molecular, que 2 personas más, 2 profesionales más, pueden trabajar tranquilamente en todo el proceso con nosotros. Y en definitiva es rápido porque yo soy un poco de la prioridad para las neoplasias hematológicas, entonces lo hacemos en la medida que podemos como valor agregado un rápido resultado para el hematólogo. De cualquier manera, nosotros hasta el momento, en un proceso de 3 años, tenemos 104 pacientes estudiados. No sé si, claro, somos muy nuevos en el tema de la genética y nosotros somos un laboratorio que tenemos la genética clínica general, o sea, no es específico para neoplasias hematológicas. Trabajamos con el área de las enfermedades constitucionales, y en tejidos sólidos, porque es un laboratorio que hace en casa una gran parte de los estudios y otra parte la enviamos a laboratorios internacionales. Muy bien. Estados Otra Unidos. consulta acá de IACA. Preguntan, para establecer el cutoff de P53 en médula, ¿qué muestra de médula usan como control normal, ya que la mayoría de los desórdenes hematológicos involucran este gen alterado? Bueno, TP53 estamos estudiando, es muy difícil, o sea, la primera base es tener en cuenta el cariotipo que da esa médula ósea en principio para 20 células, que si te da normal, lo consideramos. Y bueno, en el caso del TP53, básicamente vamos a trabajar con las enfermedades hematológicas que no tengan tanta relación con el TP53. Muchas veces no da para elegir así directamente relacionado a decir no tiene, pero nos basamos en ver los síndromes mielodisplásicos, algunos, o sea, si está buscando mieloma, no vas a hacer con médulas óseas de mieloma, ni del LC, ni nada relacionado a lo que pueda ser linfoproliferativa B. Y se busca otro tipo de neoplasias que no estén tan relacionadas. Muy bien. Acá los chicos preguntan, ¿tienen alguna experiencia con células purificadas y después entrar al cultivo de cariotipos? Sí, eso lo dijiste. Lo No, purificás nosotros no hacemos cariotipo de células plasmáticas. Nosotros realizamos el cariotipo en la médula ósea total. Por el momento, nosotros tenemos muy buen resultado en 24 horas, aunque el porcentaje, según lo internacional, nosotros tenemos un bajo índice de cariotipos anormales en 24 horas. Entonces, eso también está pasando por una estandarización de los cultivos directos, para poder ver una correlación entre los de 24 y directos, a ver si encontramos más patologías haciendo cariotipos de forma directa en médula ósea total. A nosotros nos pasa lo mismo, tenemos muchos normales en 24, es así. Bien, ¿la validación de una sonda requiere revisión de cariotipos previos? Pregunta Andrea. Lo que normalmente se hace es analizar 20 células en el cariotipo. Nosotros hacemos más rápido el FISH que el cariotipo, que es muy importante en la hora del desenlace del análisis también, a pesar de que todo el análisis completo es obviamente el proceso, pero se analizan más células en el caso de la presencia de algo que sea en particular importante de evaluar en la hora del análisis del cariotipo. Muy bien. Teddy, vos querías participar. Sí, muchas gracias, Sandra, y gracias, Sione, por tan linda presentación. Aprovechar este espacio de hablar del FISH para hacerte unas consultas prácticas. Al momento de hacer las lecturas en las break apart, ¿qué distancia consideras para que sean positivas, no? Y lo mismo cuando haces una dual fusion, dual color, siendo que tu cutoff, por ejemplo, es un 2%, ¿cómo discriminas el solapamiento de una translocación? Bueno, ahí hay varios puntos, Teddy, importantes de considerar en tu pregunta. Una pregunta importante porque en la práctica se da mucho. Esto del cutoff y de la validación
tiene esa consigna justamente de llegar a un consenso de laboratorio interno para la lectura de las sondas. Tenemos que entender que una sonda a veces no tiene una hibridización homóloga, homogénea, completa, y tenemos que entender a qué le llamamos separación o no de un break, ¿no? Entonces la distancia, en principio, evaluar la sonda con sus características en su inserto, porque ellos te dan un modelo de padronización que te va a decir cuál es la distancia posible que tiene que ser considerada para esa alteración. En principio eso es muy importante, a mi punto de vista. Segundo, la evaluación de este cutoff, del rango que obtengas y el número de células que están por abajo de lo que se espera en los valores de casi todas las variables, te va a mostrar cuánto de eficiencia tiene esa sonda. Porque nosotros, por ejemplo, pasamos por experiencias que no fueron solo en este lugar acá de Asunción, sino en otros lugares donde trabajé. Dependiendo de la marca de la sonda puede ser mejor, más eficiente, con más precisión, siendo la misma sonda. Por ejemplo, IGH. IGH, ustedes saben que es una región de variables, cadena pesada, y que ella no hibridiza en las condiciones, digamos, de consistencia completa para la señal. Muchas veces da como una cuenta de collar. Entonces, eso depende mucho de la eficiencia de la marca comercial. Nosotros trabajamos con Cytovision en principio y nos da un cutoff alto porque justamente en el análisis para el IGH estoy hablando, no para todos, Cytovision es muy buena para otras, pero ahí está la importancia del laboratorio en la selección exhaustiva de las sondas que va a utilizar. Entonces, el IGH de Cytovision a nosotros nos dio un cutoff que no nos permitía salir del rango de mucho ruido abajo. Después pasamos para Metasystem y mejoramos un montón porque la eficiencia de la sonda es mayor, tiene eficacia. Y en esto es importante entonces tener en cuenta cómo lee el grupo del laboratorio en consenso a la lectura de una sonda que tenga dificultad para tener una buena marcación de señal. Por eso que hay que hacer esta cuestión de las revisiones. Y otro punto importante que no tiene que ver con lo que preguntaste, Teddy, pero que sí hace al valor de los especialistas, es que en los lugares donde rota mucha gente, este control interno de validación y cutoff es fundamental. ¿Por qué? Porque la lectura, de acuerdo a la variación que puede tener un revisor de otro, tiene que tener algo que indique condición sine qua non de lectura para todo el equipo. Entonces, nosotros somos un equipo consolidado de hace mucho tiempo y sabemos cómo trabajar para llegar a un acuerdo de lectura si son sondas muy difíciles, que no son muchas, pero el IGH es una de ellas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pablo. Gracias. Yo en realidad lo primero quiero es, felicitar a Ivonne. La verdad que muy linda la presentación. Gracias. Fuiste muy clara, tocaste muchos temas que para nosotros son un tema de día a día. Y en realidad muchas de las cosas creo que ya las fueron respondiendo a lo largo de las preguntas. Te iba a preguntar una cosa, bueno, hay una que ya me respondiste, que es que ustedes en tu laboratorio ingresa la muestra de FISH con tal solicitud y se procesa casi que inmediatamente, ¿no? Pero en base a esto, porque eso tiene una implicancia en nuestra... hay una implicancia en función del costo. Solo para tener una idea, porque nosotros en algunos intercambios que hemos tenido con colegas de otro lado, una estimación de qué valor tiene para el paciente un panel de 4 sondas de FISH ahí en Paraguay. Y yo Estimación. no trabajo en el sector administrativo y desconozco, digamos, nosotros hacemos el costo que corresponde al uso en el proceso de
X sondas, no es lo mismo el costo que vos hagas una sola que hagas 5, porque en el proceso estás trabajando con 5 sondas distintas, entonces el costo se reduce, ¿no? De alguna manera, pero yo el costo de Díaz Gil hoy en día te lo debo, tengo que ir a preguntar. Está. No, yo porque para nosotros, acá en Uruguay tenemos un tema que el costo es muy alto. El panel de 4 sondas más o menos para el paciente ronda los $1.000. Entonces, y es una prueba que no está cubierta por ningún sistema de salud, o sea que lo tiene que pagar el paciente. Entonces, muchas veces nosotros esperamos la citometría de flujo, específicamente, por ejemplo, en mieloma, esperamos ver si hay realmente infiltración o no hay, para realmente largarle cuando tiene infiltración significativa, y no le largamos a aquellos que tienen menos de un 1%, 2% de infiltración, para cuidar los costos del paciente. Pero entiendo que, claro, ahí depende cómo trabaja el laboratorio y cuál sea la capacidad para poder discriminar. A veces no tenés acceso a la citometría. Nosotros tenemos que recibir la muestra, como laboratorio privado, nosotros recibimos la muestra y la consulta es con el hematólogo para hacer el orden de prioridades. Pero en definitiva, en estos años, esa experiencia de crear un panel para un costo mucho más bajo, que creo que no llegamos a los 1.000, creo que llegamos a los $600 acá, teniendo las 5 sondas y el cariotipo hecho. De cualquier manera, esto fue una escuela dentro de la rutina que también hay que considerar en Paraguay, la necesidad de crear el diálogo entre el laboratorio y los profesionales, que generalmente todo esto se tercerizaba y hoy en día lo hacemos en casa. Entonces esto creció profundamente la parte de la discusión científica, el trato con el especialista, el trato con el paciente, y los especialistas hoy en día ya consideran todos estos factores. Acá hay un grupo de jóvenes profesionales hematólogos muy bien preparados en el exterior, y ellos exigen el trabajo dentro de lo que tienen como consorcios. Entonces, ellos, el que Díaz Gil se haya colocado en una posición de tratar de conseguir que las cosas se hagan completas y bien, creó un muy buen camino para que todos tengan. Hasta muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias, Ivonne. Acá tenemos 3 preguntas más y si quieren vamos a una de las preguntas de laboratorio de genética, que no dice cuál. Buenas tardes, ¿tienen establecido el rendimiento del método de concentración de células plasmáticas? Este es uno. Después preguntan si tienen que hacer la evaluación del cutoff cada vez que cambias de lote, aún aunque sea la misma sonda, marca y ya la tenés evaluada. Muy buena pregunta. Bueno, la primera, ¿me repetís, por favor, Silvia? Sí, el rendimiento del método de células, de la concentración de células plasmáticas. Bueno, nosotros trabajando con el kit de Rod Cell, que es de Stem Cell, seguimos las reglas del propio kit. O sea, el rendimiento es alto, nosotros tenemos muy buen rendimiento, pero no tengo un valor para decirles hoy cuánto obtenemos. Pero nosotros de todo lo que obtuvimos, de todas las muestras que ingresaron, todas obtuvimos células plasmáticas como para poder trabajar. Si fueron 1 o 2 casos que nos dieron sin la obtención suficiente, terminamos haciendo la evaluación para 100 células por cada sonda y no 300. En cuanto a la segunda pregunta, esto es muy importante porque a nivel de guía de trabajo del Colegio Americano de Genética Médica, el análisis de cutoff, la validación y el cutoff de cada sonda debe ser hecho por marca y por lote. Pero, ¿cuál es la circunstancia más, digamos, crítica? El tema del lote. Obviamente que si cada vez que haces un lote, si te compraste reacciones para tener 20 pacientes, tenés que comprar kits especiales para hacer por el lote la validación. Nosotros lo que hicimos fue no cambiar de marca, mantenernos en las seleccionadas
las sondas seleccionadas de una marca y lo hacemos al cutoff por sonda, excepto que veamos problemas en el impacto del pasaje de un lote para otro. Que esto, como la regla lo dice, lo hacemos antes de que termine un kit. Entonces se utiliza el segundo kit y se hace la observación de cómo está comportándose esa sonda. En general, la estandarización inicial del protocolo es fundamental que ande bien, porque si no, también vamos a tener una validación no muy buena y la va a tener que hacer por lote. Las marcas de las sondas, es muy importante saber cuáles son las sondas que uno compra. Si son sondas que tienen muchas variables y cambios y adaptaciones, vas a tener que hacer por lote y por sonda. Muy por bien, marca. sí. Esta es la realidad de la teoría y la práctica también, porque, por ejemplo, acá en el hospital, dice Ingrid Tuapanta, que también en el hospital, por ejemplo, ellos esperan el reporte de citometría para optimizar los recursos, o sea, claramente todos los laboratorios buscan optimizar el recurso y llegar al mejor diagnóstico, o sea que es así. Acá preguntan... Perdón, Pablo, tu pregunta vino de la administración. Estamos alrededor de los $600 para un panel que incluye cariotipos más 5 sondas. Perfecto. Cuando se realiza una cosecha directa de médula ósea con diagnóstico presuntivo de mieloma, ¿la concentración de colchicina es diferente, mayor o menor? Pregunta Bueno, un usuario que no dice cómo se llama. bueno, si vamos a hablar de cariotipos, tenemos para hablar una hora más o otra aula. Pero en Bien, definitiva, podemos sí, programarlo, porque me parece que como ya estamos creo medio sobre que la hora. es muy importante saber trabajar también a nivel de cariotipo con las estandarizaciones. Es un tema realmente de consenso para poder estandarizar todos los laboratorios, ¿no es cierto? Porque ahí estamos en que uno usa de una manera, el otro de otra manera, uno hacen cultivos directos, otros no, y a eso tenemos que llegar con ALASIG, un consenso de laboratorios para poder hablar un mismo idioma y darle eficacia a los laboratorios. Exactamente. Creo que estamos todos en el mismo Perdón, barco. pero me parece que es muy larga para contestar varios conceptos que tienen que ver con cariotipo. Te mandó un corazón igual, ¿eh? La respuesta fue un corazón, así que le gustó y fue muy claro. Y es Bueno. claro, además cada laboratorio, cada cosa tiene su propio protocolo y estamos tratando de hacer el consenso famoso. Bueno, si les parece, vamos cerrando. No sé si hay alguna última pregunta o alguien quiere decir algo más, pero en principio nosotros estamos sumamente agradecidos. Esperamos que todos se hayan anotado para tener la certificación, perdón, el certificado. Para la certificación falta mucho, pero para el certificado están ahí si pusieron el presente. Realmente fue excelente, fuiste muy clara, respondiste todo y aprendimos todos un montón. Bueno, Gracias a ustedes. muchas gracias. Sigan anotándose en ALASI y... Quedo a disposición para cuando necesiten y ahí está el contacto nuestro como Perdón, laboratorio. la inscripción, aguarden un segundo, para mí ya estaba mandada la de la presente. Un segundito. Uy, queremos saber sobre la Pablo. Sí, Pablo, ¿querés hablar de eso? Y mientras veo qué pasó con el link de la presencia. No, simplemente ahí les pongo el flyer con la invitación, obviamente, a participar para que se reserven esa fecha. Va a ser acá en Montevideo, va a ser cerquita de Argentina y bueno, de Uruguay para el resto un poquito más lejos, pero bueno, desde luego que ya váyanse reservando esa fecha y esperamos encontrarnos y que seamos unos cuantos específicamente. Va a ser el primer congreso de ALASI, que en este caso va a estar integrado a la LAG, donde esperamos encontrarnos con todos los citogenetistas y citogenemistas de Latinoamérica. Así que bueno, invitarlos y nada más. Perfecto. Nos estamos viendo, estamos en contacto.
Muy bien, ahí tienen el link de asistencia que lo volvimos a mandar ahora. Por favor, los que no se hayan anotado, que se anoten. Y nosotros los esperamos el 17 de octubre para hablar de mosaicismos en citogenética, que los va a dar la gente de Uruguay. Así que esperemos con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. La próxima, muchas gracias a todos. Hasta la Chao. próxima. Gracias, Un abrazo, Ivonne. gracias Ivonne, muy Gracias a lindo. todos. Chao. Gracias a ustedes.